aquí lo voy a mirar y ya después me lo con la gatita, ¿listo? Ya, para acabar de mirar. Inés, ¿dónde la niña? Ah, sí, ahí está el baño también. Sí. A ver. Sí, claro, ahí está el baño. Vamos a hablar de los desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores. La idea es que ustedes pongan pues la ejercicio, así como venimos haciendo, y pues lo que está reglamentado por la 2844. Entonces, si se dan cuenta, de la tutoría 2 a la 5 es 2844, ¿no? Y la tutoría 1, ¿qué resolución es? Ahí es 13. Y lo mismo, ¿no? Ya saben, entonces 2844. Simplemente mencionen lo de miembros superiores, no hace falta que coloquen hipoacusia, no, ya lo mismo, ¿no? Entonces, resolvemos con los estilos de miembros superiores. Vamos a ver si nos lo metemos del cargo que conduce a enfermedades germánicas. Y lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que es obligatoria, ¿qué? Para los administradores y donde dice empleadores para los empleadores, ¿no? Ser el lateral de la enfermedad de Dirichlet. Esto fue una charla que yo tenía montada. Entonces, pero obviamente ustedes dejan ese para lo último, ¿no? Ya saben que en el periodo prepatogénico es donde nosotros tenemos que hacer valer lo de vigilancia en la salud y la promoción, ¿no? Prevención y vigilancia en la salud. El periodo prepatogénico, lo que es la riesgo ecológica, agente huésped y medio ambiente, y hacer todas las actividades de promoción y prevención para evitar que llegue al periodo patogénico ya, el de rehabilitación, ¿no? El agente sería ¿cuál? Para el túnel del carpo. Bueno, ahorita cuando lo veamos nos devolvemos. Entonces, si vamos a hablar de síndrome de túnel del carpo, pues vamos a hablar de lo que es una lesión del nervio mediano, ¿cierto? Y es importante que ustedes sepan cuál es el territorio del nervio mediano. El territorio del nervio mediano compromete el primer dedo, el segundo, el tercero y la mitad del cuarto, ¿sí? La mitad del cuarto nomás. Entonces, si un trabajador le dice, no, es que me duele, se me duerme, siento que me nace en el quinto dedo, ¿eso hace parte del túnel del carpo? No. Es pregunta de parcial. El trabajador que presenta dolor, adormecimiento, tumefacción, limitación funcional del quinto dedo, diagnóstico túnel del carpo, falso o verdadero. Falso. Y por la imagen que ustedes ven que el túnel del carpo en ningún momento manda ramas para qué, para el quinto dedo. Entonces que el síndrome de túnel del carpo simplemente es una compresión que se da del nervio mediano aquí en el túnel, pero ahorita vamos a mirar qué es el túnel, y que va a generar una sintomatología propia del paciente, que la vamos a ver más adelante. Entonces, para hablar de la anatomía, nosotros tenemos que hablar de un continente y un contenido. Continente y contenido. ¿Sí lo ven? Eso no lo van a encontrar en ningún libro así fácil. Entonces, por eso sacan una foto y todo, y pues la imagen sí cámbiala, ¿no? Para que no sea tan evidente la copialina, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es el continente? La parte de los huesos. Así de fácil. Y el contenido, todo lo que va por dentro. ¿Listo? Entonces el continente. Entonces el continente, vemos la parte ósea que es el radio y el cúbito. Por eso es importante la anatomía, ¿sí? Entonces, el radio y el cúbito. ¿Esto qué va a significar? Las paredes. Entonces miren, las paredes del túnel son el radio y el cúbito. El piso son los huesos del carpo. Los huesos del carpo, el piso. El radio y el cúbito que vienen por acá son las paredes. ¿Y cuál sería el techo entonces? El ligamento transverso del carpo. Y ahí se forma el túnel, ¿sí lo vieron? Sí. Entonces, paredes, pregunta de parcial, mencione cuáles son los huesos que conforman las paredes, el radio y el cúbito. O les puedo preguntar, mencione cuáles son los huesos que conforman el piso. ¿Los huesos del qué? Los huesos del carpo. Los huesos del carpo, no les pregunto los nombres. Porque ¿para qué? Simplemente los huesos del carpo. Y el techo. O mencione cuál es el continente. Y si les mencioné cuál es el continente, ustedes colocan. Ligamentos transversos del carpo. Ligamento transverso. Continente. ¿Ustedes qué colocan?
Las paredes están dadas por el radio del cúbito, el techo estaba por el ligamento transverso y el piso por Los huesos. los huesos. Entonces les puedo hacer esas tres preguntas, ¿no? Entonces si les quedó claro el continente, no lo confundan con el contenido, porque ¿cuál es el contenido? Todo lo que va por dentro. ¿Y qué va por dentro según eso? Los tendones, el ligamento transverso del nervio. Lo que ven ahí, ¿qué ven ahí? Ligamento transverso del carpo, nervio mediano, ¿Qué tendón más? sinovial y osos. Los tendones. ¿Y qué más? ¿Y esto qué es? ¿Y esto azul qué es? Eso, Las venas. las arterias, las venas, los nervios y los tendones, todo el paquete vasculonervioso. Ahora sí les quedó claro que es el continente y que es el contenido, que es el continente, la parte ósea. La parte Y ya se ubican. Entonces, las paredes están formadas por el radio y el cúbito, el piso por los huesos del carpo y el techo por el ligamento transverso. Facilito, ¿no? Y el contenido es todo lo que está por dentro. ¿Listo? ¿Claro está acá? Entonces, todo el mundo me va a hacer este ejercicio en clase y lo vamos a comenzar haciendo nosotros. ¿Listo? Pero primero vamos a repasar cuáles son los movimientos normales de la muñeca. Entonces, todo el mundo así. Y grábenlo, ¿no? Para que quede ahí. Porque yo le puedo preguntar en el piso a cualquiera, mencione. No, perfecto, ese no me va a ir. Mencione cuáles son los movimientos normales de la muñeca. Los movimientos normales son: uno, este es el movimiento de ¿qué? Neutro. Este es el movimiento, ¿cómo se llama? Neutro. Neutro. Flexión, extensión, desviación. ¿Cómo se llama este hueso? Lo acabamos de decir El acá. cúbito. El cúbito. Desviación cubital. ¿Cómo se llama este hueso? Radial. Desviación radial. Fácil, ¿no? Entonces repasemos. ¿Cuáles son los movimientos normales de la muñeca? ¿Cómo se llama este? Neutro, flexión, extensión, cubital. Desviación cubital. Cubital y radial. Desviación radial. O sea, es por lógica. Si yo lo desvío hacia el hueso cubital, ¿cómo le va a llamar? Pues Desviación cubital. ¿Desviación qué? Cubital. Radial. Entonces, ¿claro los movimientos de la muñeca? Bueno, teniendo en cuenta esos movimientos, es que se puede o no generar túneles de carpo. Entonces, esta muñeca mía es una muñeca normal y las muñecas de ustedes van a tener túneles del carpo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, en posición neutra, a ver, todo el mundo en posición neutra. En posición neutra, mi muñeca, que ¿cómo es? Normal, va a manejar entre 3 a 6 milímetros de mercurio. ¿Listo? ¿Cuánto mercurio estoy yo ahí? Los 3 milímetros. Tres. Entonces dejémosle 3 para no confundirlo. 3 milímetros de mercurio en posición ¿qué? Neutra. Neutra. Pero yo que no tengo túnel del carpo. Pero ustedes que tienen túnel del carpo, ¿cierto? Hasta 12 veces más se puede ¿qué? Aumentar. 12 por 3. Para los que pasaron por párvulos. Pues que lo están viendo ahí, miren. 36 milímetros de mercurio. Entonces, mi muñeca en posición neutra, ¿cuánto tiene? 3. Ustedes que tienen túnel del carpo en posición neutra, ¿cuánto tienen? 36. Hasta 12 veces más lo normal, o sea, 36. Si ve todo lo que se aumenta la presión, y usted sabe que es manejar una presión en esto, que está todo que apretado y le mete más presión, ¿cómo queda el nervio? Si me entienden, ahora sí, ¿cómo va siendo el problema del túnel del carpo? Entonces, me devuelvo. Neutro, yo que no tengo túnel del carpo, ¿cuánto? 3. ¿Ustedes? 36. Ahora yo, en flexión o en extensión, me sube hasta 12 veces lo normal, o sea, 36. 36. Y ustedes, hasta 12 veces lo normal, o sea, 30 por 12, Y dice 108. 108. 36 veces flexo extensión, 108 milímetros de mercurio. Es hasta 36 veces en flexo extensión, o sea, 108 milímetros de mercurio. 36 veces ¿qué? 3. Entonces, ¿sí entendieron, no? Entonces, para que no se confundan, en neutro yo manejo 3 y ustedes, 36. y en flexo extensión yo manejo 36 y ustedes, 108. ya, así aprendemos, ¿listo? Entonces, imagínense ustedes esa presión tan doble, hijo de la madre naturaleza, 108 milímetros de mercurio cuando lo normal es 36 en flexo extensión.
¿Se imaginan esa presión en esto? En esto que de por sí está apretado. Entonces, y si le ponen más presión, ¿cómo se va a apretar eso? Pues sí, Pero, vamos a entonces, producir. hasta ahí ya entendimos lo que son las presiones, ¿cierto? Tómenle una foto. Si quieren, plagien la letra, pero no la foto. Ok, La letra listo. así para que no me confundan. Vale. ¿Listo? ¿Ya le tomaron la foto y todo? Sí, Listo. sí, sí. Claro hasta acá, ¿no? Ya entendieron cómo es que se manejan las presiones de la muñeca, ¿no? Claro hasta acá, ¿no? ¿Fácil o no fácil? Cortado, ¿sí o no? Ahora, hay unos factores de riesgo que son extralaborales. Quiere decir que no tienen relación con el qué? Con el trabajo. Con el trabajo. ¿Cuáles son? Uno, la obesidad. Embarazo. Ustedes van a decir por qué la obesidad en el túnel del carpo. Entonces, ¿por qué la obesidad? Porque ¿Cómo está hincha. esto? El contenido del continente, ¿cómo está? Está Apretado. Tiene presión. Y si ella es bien gordita, Pues ¿qué está. tiene el gordo debajo de la piel? Gracias. Tejido celular subcutáneo aumentado, o sea, la grasa. Y esa grasa va a hacer que Presión. aumente más la presión. Listo. Entonces, un factor de riesgo, ¿cuál es? La obesidad. Y el otro lo dijeron ustedes. El embarazo. ¿Y por qué el embarazo? Porque ella también está propensa a aumentar de ¿qué? Porque se hincha. Eso, se hincha, ya, se esa es la respuesta. Porque se hincha en el segundo y en el tercer trimestre. ¿Se hincha lo normal o le puede dar qué? Preeclampsia. Preeclampsia. Exacto. Entonces, si ella se hincha, acumula líquido ¿dónde? En la muñeca. Y esa acumulación de líquido en eso tan apretado que ustedes ya vieron que llama continente, ¿cómo queda eso? Pues muy aprisionada. Más aprisionado todavía, más apretado, más comprimido. ¿Listo? Entonces, ¿sí les quedó claro el embarazo? Y esto. Artritis. Artritis. Güey, puta, yo no pensé que ustedes fueran a confundir una fractura con una artritis, hermano. ¿Ah? Ahorita les muestro una artritis como tal. Eso tiene cara de artritis, hermano. Semejante fractura. Y, güey, pues si la saqué Ay, tan no, perfecta acá en que el ya no van a video. confundir. Una fractura, ¿qué pasa si hay una fractura? ¿Cómo se pone la muñeca? Se hincha. Listo. Y la hinchazón ya sabemos qué Hinchada. produce, ¿listo? ¿Y esto qué puede ser? Diabetes. Eso, y la diabetes, ¿por qué? Ay, ¿qué le cuidamos nosotros los diabéticos? Las piernas, ¿y por qué las piernas? Por los líquidos, no. No, ¿qué pasa si un diabético está en una piscina sin chanclas? ¿Qué pasa con el diabético? Ay, Dios, ustedes no, Dios mío. Los diabéticos, ¿qué pasa? Mantienen con los pies dormidos, no sienten, no sienten. Entonces, si usted no le ponen chanclas, se va a quemar y comienzan a hacer esas úlceras y por eso es que terminan amputados. ¿Y por qué pasa eso? Porque el azúcar daña ¿qué? Los nervios. Y si daña los nervios de sus pies, pues va a dañar los nervios de ¿qué? De las manos. Estamos hablando del nervio ¿qué? Mediano. Oiga, de hecho, ¿cuál es el nervio que compromete el túnel del carpo? El mediano. Mediano. Es que ya cae de mi cabeza, ¿no? Hasta aquí, claro, esos extralaborales, entonces sigamos más. Un ganglión. ¿Qué es un ganglión? ¿Se han visto esas bolitas que le salen a uno acá? Pues esas bolitas no son lipomas, porque los lipomas son de ¿qué? De grasa. Estas bolitas son duras, demasiado duras. ¿Y por qué? Porque este líquido viene directamente ¿de dónde? Y hágame esta fotito. Pues, esto es una artritis. Eso sí es una... Uy, bien. ¿Qué dicen, señor? Imagen, uy, qué bonita esa. Mire. Entonces, mire aquí. Entonces, mire que el hueso tiene una recubierta que se llama periósteo. Ese periósteo se rompe y sale líquido del hueso que se llama ¿qué? Mucina. Y eso es duro, son unas bolas duras. Miren, esas bolas durísimas. ¿Sí han visto esa? Vean aquí. Vean, esa bola es dura. ¿Y por qué es dura? Porque es líquido del hueso. Diferente al ganglión, que es líquido de ¿qué? De grasa. Entonces, el ganglión también puede generar túneles del carpo. ¿Y por qué genera túneles del carpo el ganglión? ¿Por qué genera túneles del carpo? Porque eso es ¿qué? Pesado, eso es duro. Y si yo le pongo algo pesado en esto que están ¿qué? Presión. Tan pequeños, pues se aumenta la presión. ¿Esto es igual a esto? ¿No? Y la artritis reumatoidea, ¿por qué? ¿Qué es una artritis? Itis, ¿qué es? ¿Inflamación de qué? Inflamación de- Del hueso. Y si tenemos inflamado y fuera eso deforme, ¿y cómo va a estar esa presión adentro? Pues, Súper aumentada. ¿Y esto?
Bueno, No, sí, es la había mirado enfermedad. este, pero hablemos de este, la tiroides. El hipotiroidismo, ¿y por qué el hipotiroidismo? Porque empieza a inflamarse. Pero ¿por qué se inflama? Porque se produce una cosa que se llama síndrome mixedematoso, que significa que comienza a acumular líquidos también. No es que, es que yo sufro de lo que sube de peso. ¿Cuál sube de peso? Lo que está es llena de agüita. ¿Sí me entiendes? Eso se llama síndrome mixedematoso. Por eso hacen tormentas tiroideas y por eso hay que darle tratamiento. ¿Sí me entiendes? ¿Y esto qué puede ser? Mire, si yo cojo Hematomas, ¿no? eso y le pego pero no la fracturo y se generó un morado grande aquí, ¿qué es eso? Un hematoma, y esa sangre ahí le genera peso o no le genera peso. Sí, claro. Entonces, todos esos son factores de riesgo que extralaborales. ¿Sí les quedó claro? ¿Algún otro que haya hecho ahí en la gatito que me escape? No, ¿cierto? Ahora sí, los factores de riesgo intralaborales. ¿Por qué coloco el embarazo? El embarazo es extralaboral, ¿sí o no? Sí. Pero labores si la colocamos a esta señora que puede estar ya entre el segundo y el tercer trimestre, ¿cierto? Entonces, si la ponemos a ella embarazadita en un puesto de trabajo que no es nada ergonómico, ¿cierto? ¿Qué podemos ver? Que podemos ver que esta señora con las manos hinchadas pues va a hacer un túnel del carpo más ligero. Recuerden que la posición ergonómica, ¿cuál es? Entonces, puesto de trabajo ergonómico, secretario, como quiera, como me gusta. Entonces, mire, ese es un puesto de trabajo ergonómico y mire cómo tiene que estar la muñeca. ¿Cómo tiene que estar la muñeca? Inclinada. Neutro. Ah, Mire, neutro. Y ahorita les explico Ay, por yo qué. estoy mirando Pero la mire, mano, tan saquen boba. pues ¿sí ve como yo coloqué? Ergonomía, puesto de trabajo ergonómico, secretaria. Y ya sale. Ya, pues nada, mira, aquí este está bonito. Entonces ahí el teclado está relevado, ¿no? Espere, para allá vamos, amigo. Espere, tranquilo, déjeme al macho. ¿A dónde vamos? Listo. Entonces, primero, la mujer en embarazo, pero relacionado con el trabajo. ¿Por qué? Porque si le ponemos un puesto de trabajo así, no ergonómico, y deberían de poner una imagen, voy a mejorarlo, pongo una imagen también de un puesto ergonómico como lo vieron ahorita, ¿no? Dos, lo dijo usted, las paticas. Mire que este no tiene las patas por fuera, ¿sí? Entonces, ¿por qué los teclados vienen con las... Vamos a mirar por qué no las patas. El por qué, pero van a saber por qué. Saquémosle las patas. Saquémosle las patas a este teclado. Este no las tiene. Y es ergonómico, precisamente lo compré así. Si le sacan las patas, ¿cómo queda? Más Así. alto, Entonces sí. téngamelo aquí. Así. Si quedaría así, ¿cómo queda la muñeca? Inclinada. En extensión. ¿No ve? ¿Quién Ah, dijo en extensión, inclinado? en extensión, ya. Estamos hablando de medicina del trabajo y ya no puede decir esa palabra. Profe, una Extensión. cosita. Y Ya, si ya. está en extensión, ¿cuánto maneja en milímetros de mercurio? 36. Una persona que tiene túnel de carpo. 108. Eso, 106, 108 milímetros de mercurio. Entonces, ¿se imagina 8 horas de trabajo esa persona ahí? ¿Se imagina 8 horas de trabajo esa persona así? ¿Va a terminar con qué? ¿Va a terminar con qué? Con dolor Entonces, e inflamación. todo el mundo haga esto. Pero duro, con ganas. Duro, acá. ¿Qué estamos comprimiendo acá? El nervio. Ah, ahí. Y se va a dar cuenta que va a sentir una trabajadora en embarazo, un trabajador después de 8 horas en esa posición que yo les dije. ¿Qué están comenzando a sentir? Como Eso. ¿Y por qué se está generando adormecimiento? Porque hay presión. Y esa presión que le está presionando en el nervio mediano, ¿qué le cortó? Eso, hay isquemia en el nervio mediano, le cortó la circulación, y si no hay circulación, ¿qué pasa? Comenzamos a sentir, A vea, sentir adormecimiento. Pero sigan. Uy, esta mujer. ¿qué? ¿Qué? No entendí. Pero después le digo. Y si Ya, seguimos ya, acá, como ¿ya que ya entendió? la capté, sí. Listo. Entonces, no, la paloma. Y tenaz. Dios Ay, santo. profe. Dios mío, bendito Creo que Jesús. una compañía. Ahorita, espere porque me va la idea. Espere que me quede neutro. Bueno, y vamos acá. Si seguimos comprimiendo, ¿qué va a haber? Adormecimiento, va a haber dolor
Y el nervio que produce estimulación del músculo, y si el músculo no se estimula, ¿qué produce? Atrofia, pérdida de fuerza. Ya, esos son los síntomas del túnel del carpo. ¿Fácil o no fácil? Sí, claro. Entonces simplemente ustedes dicen a todo el mundo, haga así como lo tenemos con los que les dije, respire, respire, y si ven cómo se siente, entonces esto lo van a hacer ustedes allá. Entonces, déjame estar acá. Si estoy comprimiendo el nervio mediano por 8 horas a 108 milímetros de mercurio 106, ¿qué va a sentir? Dolor, adormecimiento y pérdida de fuerza. ¿Sí vieron? Entonces, si le quito las patas, ¿cómo va a quedar la muñeca? Neutra. Y neutra en un túnel del carpo, ¿cuánto maneja? 36. Bajo de 108 a 36, mejoró. Claro. Es patas. Sí. De hecho, miren mi teclado, ergonómico y tal. ¿Sí me La entienden? primera vez que yo veo un teclado así. ¿Cómo? Este es un teclado ergonómico, también panamericano. Esto, ¿la idea cuál es? La idea es monotonía en el puesto de trabajo. Personas que estén ahí Todo el tiempo. sin ninguna pausa activa, ni una calistenia antes de jornada laboral. ¿Cuál es el objetivo de la calistenia y de la pausa activa? La calistenia es preparar como tal el cuerpo para el trabajo de las 8 horas. Y la pausa activa tiene como objetivo permitir que toda la circulación sanguínea, todos los mecanismos de autorreparación que vienen con la circulación, mejoren ese músculo que se encuentra fatigado. ¿Sí me entiendes? Si el músculo está fatigado, se inflama, y se inflama, compromete el nervio mediano. Si usted hace la pausa activa como están acá, ¿sí me entiende qué va a pasar? Pues que desinflama el músculo, se desinflama el nervio mediano. ¿Sí ven? Y lo otro, la ferulita. ¿Sí han visto la férula? Vean. Sí. Vamos por la tema aquí. Férula para el túnel del carpo. Pero ¿Y esto? no dicen que la férula la recomiendan en la noche. Vamos, veamos el porqué. Acuérdense que aquí es el porqué de la cosa. Patico, me abre afuera mejor. Férula para el túnel del carpo. Imágenes. Esta es la férula. ¿Cuál es el objetivo de esa férula? Estabilizar, ¿no? Mantener la muñeca en neutro. ¿Sí me entendió? Entonces, me asustaron las muñecas. Usted, no, usted que no está grabando. ¿Cómo duerme usted en la noche? Eso, ya. Póngame otra vez así, póngala. Eso. Esa posición, ¿cómo es? ¿En qué? En Extensión. ¿Cuántos milímetros de mercurio maneja? 36. Tiene túnel del carpo. 108. 108 en extensión. O así, ¿cierto? ¿Y así cuánto maneja? 108. O sea, 108. está o en flexión o en extensión. Imagine usted después de 4 o 6 horas así. ¿Qué pasa con esa impresión? ¿Termina por qué? Por despertarla. Ese es el otro síntoma, que lo despierta usted en qué? En las noches. Y ahora sí entendieron por qué lo despierta en las noches. Porque en flexión o en extensión se le aumenta ¿cuánto? A 106. Esa vaina termina por despertarlo. Entonces, la férula únicamente es de uso ¿qué? Nocturno. Porque ¿cuál es el objetivo de la férula? Mantener la muñeca en posición neutra. Entonces, usted en posición neutra, mire, está mamando, ¿sí o no? Sí, claro. Ya no puede hacer ni esto ni esto. Entonces, usted durante la noche bajó de 106, 108 ¿a cuánto? A 36. A 36. Ya, puedo dormir tranquila. Si yo la pongo a dormir a usted, de una vez me da dolor. Ahora sí entendieron por qué la férula es únicamente en la noche. Porque si la coloca en el día, mire este man cómo está trabajando ahí. ¿Quién hace de férula en el día en el puesto de trabajo? ¿Quién hace de férula? El no tener. Eso, el teclado. ¿Quién hace de férula en el día? El teclado. Porque el teclado le va a mantener la muñeca en posición ¿qué? Neutra. ¿Dónde están las imágenes? Ahora sí entendieron por qué esta imagen. Sí, claro. ¿Dónde está la imagen donde se veía la... A la derecha. No, ¿dónde estaba la imagen que me gustó? Sí. Esta. Ahora sí entendieron por qué la muñeca en posición neutra. Y eso que aquí no me gusta esto, vea. Porque esto debería estar más plano. ¿Sí me entiende? Porque esto me va a hacer función de ¿qué? De férula. De férula. Porque me va a mantener mi muñeca, mírela, en posición ¿qué? Neutra. Recuerden que el puesto de trabajo tiene que tener más o menos 15 centímetros del borde para que no quede tampoco acá, ¿no? 15 centímetros aquí del borde. Listo. ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Aquí está bonita esta, mire. Y más o menos los 15 centímetros y la posición neutra. Entonces, en el... Ya. Patico, ¿me abre afuera, por favor? Entonces, ahora sí entendieron aquí
la férula no se debe utilizar en el día. ¿Por qué? Porque va a ser muy incómodo y le va a producir más daño ¿qué? Al trabajador. Porque la función de la férula, ¿quién la realiza? El teclado. Ya saben por qué 0 paticas, porque me va a mantener mi muñeca en posición ¿qué? Extensión. De flexión o extensión, o sea, no ergonómicamente correctos. ¿Claro está aquí? Esos son los factores de riesgo intralaborales, ¿claro? Es importante hacer las pausas activas, porque si no hacen las pausas activas, eso puede generar también ¿qué? Túnel del carpo. El diagnóstico. Entonces el diagnóstico se hacen unas pruebas muy fáciles. Pame el martillo que estará. Y entonces estas pruebas se llaman Tinel y Funnel. Es importante que ustedes las hagan. Si pueden llevar un martillo de estos es bueno, si no ustedes mismos pueden hacer esto. ¿Sí me entienden? Ahí en el puesto de trabajo. Entonces, esta es empecemos con la de Funnel. ¿Qué estoy haciendo yo aquí en esta posición? Hagámoslo todos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo ahí en esa posición de flexión? ¿Qué estoy haciendo? Pues comprimiendo el nervio mediano acá, miren. Sí, la idea es comprimirlo por 1 minuto. Y si ustedes, lo mismo que acá, lo comprimen en 1 minuto, ¿qué van a sentir? Dolor, adormecimiento, pérdida de fuerza y todo. Y después, yo hago esta prueba. Bien relajadita, sueltita. Este es el nervio mediano, ¿sí me entienden? Entonces, miren, así ve cómo lo estimulo, vea, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven? Cuando hay túnel del carpo, ¿cómo está el nervio? Inflamado. Y si está inflamado, por lo menos 10 abrazos ya me hubiera echado. Porque si esto está inflamado, pues va a ¿qué? A doler demasiado. Y el dolor se va por todo el codo hasta el hombro o puede venirse aquí para estos dedos. ¿Sí ven? ¿Sí vieron el nervio mediano ahí? Mírenlo. Aquí está. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron cómo estimula? Pues cuando está inflamado. Me pasó corriente. Claro, porque le estimula el nervio mediano, de eso se trata, de que usted sienta el corrientazo. Pero cuando hay un túnel del carpo, el dolor es tenaz, ¿no? Entonces, si ven que esas pruebas, ¿cómo las pueden hacer ustedes? Así allá. Entonces, vertica ahí. Entonces ahí lo pueden hacer así también para estimular el nervio mediano. Entonces hacen las pruebas de ¿qué? De Tinel y Funnel. Funnel y el de Tinel, que es tirar con el martillo. ¿Listo? Con eso que estoy mirando yo, pues hago flexión o puedo hacer este también. Este es el Tinel invertido, el Funnel invertido. Y lo que estoy buscando es presión en el nervio mediano para que aparezca la sintomatología que ya digo. ¿Listo? El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico nosotros? Pues al principio lo hacemos ¿con qué? Con las pruebas de Tinel y Funnel en el consultorio. Si yo sospecho, viene un examen periódico, aquí la compañera que es de Gana, estamos detrás de esa empresa haciendo la prueba. Si ella viene aquí un examen periódico y yo sospecho el túnel del carpo con estas pruebas que están acá, personas de Tinel y Funnel, pues entonces yo le mando por la EPS a hacer una electromiografía. Y aquí es donde ponemos en práctica todos los conocimientos de anatomía. ¿Por qué? Porque ¿cómo son los síntomas del túnel del carpo al principio? ¿Qué siente la persona al principio? Que se le duermen ¿qué? Las manos. ¿Y por qué? Porque es que ahí es cuando ustedes me tienen que explicar esto. ¿Esto es qué? La neurona. Esto se llama dendritas, núcleo. Esta es la cápsula de mielina. Miren la cápsula de mielina. Cápsula de mielina que se encarga de ¿qué? De la sensibilidad. Y aquí está el axón, mírenlo, el axón, que se encarga de ¿qué? Del impulso nervioso. Y los nódulos de Ranvier son estos que son los que hacen que la conducción se haga mucho más rápida. ¿Sí lo vimos en anatomía o no? Sí. Sí lo vimos en anatomía, ¿no? En segundo semestre los quiero conmigo en anatomía. Entonces, si el trabajador aquí me sale diciendo no siento ese adormecimiento normal, ¿dónde estaría la lesión? Adormecimiento. Les acabo de decir, la cápsula de mielina es la encargada de la sensibilidad. Y si solamente siente adormecimiento, ¿dónde estaría la lesión? En la cápsula de mielina sería uno leve. ¿Alteraciones qué? Sensoriales. No más. La parte motora, el movimiento está totalmente conservado. ¿Sí? Entonces, si es solamente sensitivo, yo voy a sospechar que tiene un túnel del carpo grado 1 que me lo va a identificar la electromiografía. Voy a hacer la electromiografía, ¿cierto? Y me va a decir efectivamente es un grado 1 y está aquí en la cápsula de mielina. ¿Sí? Entonces simplemente adormecimiento, pero el paciente tiene buena fuerza, buen movimiento. Cuando progresa, porque no hay ningún control en el factor de riesgo, cuando progresa el paciente dice sí, se me duerme, pero yo cojo la esposa del doctor y al rato se me ¿qué?
Se le cae ¿Por qué? Porque La- progresó al axón al axo. y me comprometió el 30 al 50% del axón. O sea, el impulso nervioso está pasando, pero no igual. Quiere decir que está pasando el impulso nervioso al músculo, pero no igual, no lo está estimulando Con igual. mucha Entonces fuerza. está comenzando a perder ¿qué? Fuerza. Fuerza. ¿Cómo lo ve uno? Que se le comienza a hipotrofiar el dorso de la mano. Va a comenzar a perder ¿qué? Músculo. Músculo. Entonces por eso es que va perdiendo fuerza. Y ya el grado 3 es que, doctor, yo voy a coger las cosas, pero se me ¿qué? Se le Se cae. me cae. Hubo un Entonces, daño el- total del axón y ya no estimula el nervio. Y por eso es que ya queda totalmente seco esta parte. ¿Y perdió qué? La fuerza. La fuerza. Entonces uno le dice al trabajador, apriéteme, él dice la mano. El trabajador que tiene un túnel del carpo, aprieta así, ¿dónde tiene el túnel? ¿Dónde tiene el túnel? ¿En qué mano tiene el túnel? Ah, ahí, porque pierde totalmente ¿qué? La fuerza. La fuerza de una mano o de las dos. Entonces, ¿sí entendieron el diagnóstico, cómo se hace con electromografía y si entendieron cuál es el grado 1, grado 2 o grado 3? El grado 1 y el grado 2 es de manejo médico. ¿Cómo es el manejo? Muy fácil. ¿Cómo es el manejo del grado 1? Entonces, ¿qué hago? Lo primero que le hago yo como médico laboral allá cuando me llegan es colocarle la férula. ¿Para uso qué? Nocturno. Nocturno. ¿Y cuál es el objetivo de la férula? Estabilizar. Mantener la muñeca en Mantenerlo posición neutra. neutra. Listo, y le quité el dolor un 80%. Y les mando unas terapias físicas y algunos medicamentos ya. Sano. Sano es de que controlemos ¿qué? El riesgo. Intralaborales que les mostré ahí, ¿no? Listo. El grado 3, ¿qué significa? Que hubo ¿qué? Que se Daño. rompió total. Que ya se Entonces, rompió. ahí es cuando se va a cirugía. La pregunta es, ¿estamos de acuerdo con la cirugía, sí o no? ¿Y por qué? Depende. Aprende a decir depende, pero ¿por qué me dice una que no? Depende. Depende de qué. Recuerden que todo lo que yo le digo a ustedes siempre es depende y me dejan a mí con los calzones abajo, siempre es depende, pero nunca me digan sí o no, porque es que ahí es la cáscara. Yo defiendo la cirugía a capa y espada. Y yo en positiva trato de mandarla, pero ¿cuáles son las únicas indicaciones de la cirugía? Uno, que me la haga el cirujano de mano, que en positiva, bueno, en las ARLs que yo manejo en la base ya el cirujano de mano, es mucho más especializado. Y dos, que la empresa me asegure que no me vas a poner al mismo riesgo el trabajador. Va a haber reubicación. Exacto, y ya les explico por qué. Mire lo que pasa en la cirugía. ¿Qué hicimos nosotros en la cirugía? Rompemos el qué. El ligamento. Esa hace parte del continente y es el qué. ¿Cómo era? El techo. Rompo el techo. ¿Para qué rompo el techo? Para liberar Para qué. liberar la La presión. presión. Pero si rompo el techo, ese ligamento, ¿cuál es la Queda función suelto. del ligamento? Estabilizar. ¿Se acuerdan los elementos estabilizadores de la columna? Sí. Pues aquí está el elemento estabilizador de la muñeca. ¿Sí ven? Si rompo ese ligamento transverso del carpo, ¿cómo me queda la muñeca? Inestable. Y al quedarme inestable, entonces va a ser un túnel del carpo mucho más rápido y peor si las ponemos al mismo ¿qué? Riesgo. ¿Ahora sí me entendieron? Entonces ustedes dicen la cirugía dura 2 minutos. Y se lo voy a comprobar. Dura 2 minutos. ¿Cuánto dura la cirugía? 2 minutos. Y si libera usted la presión, ¿cómo va a quedar el paciente? Sano. Sano, si usted liberó la presión que le estaba generando el problema, ¿cómo va a quedar? Bien. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué volvió a hacer un túnel del carpo? ¿O de quién es la culpa? Del puesto. O sea, Del puesto. O sea, del usted puesto, tiene la culpa. Usted teclado tiene la culpa. ¿Quién es no, la o culpa? sea, de la labor que está realizando. La labor. Usted como secretario tiene la culpa de ser secretario y por ser No, secretario. porque está haciendo el ¿De quién es mismo la culpa? movimiento repetitivo. ¿De quién es la presión, culpa? los factores. De usted. Porque usted no cumplió con la 2844. ¿Dónde está la promoción y la vigilancia? Reconozcámoslo. ¿De quién es la culpa? De ustedes. De nosotros. Yo también profesional en SST. Si no invertimos en, mire, ¿sí ven? Mírenlo ahí. Miren el mouse. ¿Sí lo vieron, no? Entonces, entre más plano todo esté, ¿qué? Mejor. Y miren la cirugía. ¿Qué hacemos ahí? Abrimos piel. ¿Qué vamos a encontrar en piel? El gordito que llama tejido celular subcutáneo, ¿no? Miren lo que va. Van 12 segundos. Entonces, miren. Abrimos piel, ¿ya? Listo. Ahí está el tejido celular subcutáneo. ¿Qué vamos a buscar después ahí? ¿Qué queremos buscar ahí? ¿Qué quieren? El ligamento transverso del carpo. Entonces van a ver el ligamento transverso del carpo aquí como se ve bonito. Ahí cerca. ¿Cuánto va de cirugía? 32 segundos. 32 segundos. Entonces,
Mírelo, ahí está abajo, mírelo. Ahí está abajo el ligamento transverso del carpo. ¿Sí lo vieron? Sí. Entonces con la cánula comienzan a cortar y ahí ya está comenzando a ¿qué? A liberar. A liberar la presión. ¿Cuántos minutos van? Va 48 segundos. 48 segundos, vea, ahí. Ahora, como es tan grande, tienen que cortarlo hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuántos segundos van? Ya, 1 minuto y ya casi que la van a terminar. Ya con la cánula, mírelo, mire el ligamento ahí. ¿Sí ven? ¿Sí ven el pedazo que quedó? Mire el ligamento transverso. ¿Sí lo vieron? Ahí lo van a terminar de cortar. ¿Sí ven el ligamento transverso? ¿Sí, Sí, lo vieron? sí, señor. Listo, miren. Ahí ya. Miren, ahí lo terminan de cortar completo. ¿Cuánto van de cirugía? Van 1 minuto 15. Miren el ligamento como es bonito ahí. ¿Sí lo ven? Y ahí ya está totalmente. No es que eso hace con anestesia local. Miren. Y ya ¿Y qué? sutura. Lo cortaron. ¿Cuál es la función? Romper ese ligamento. ¿Cuánto van? Menos de 1 minuto. Menos de 2 minutos. Ya están cerrando. Y la cirugía es desde que empezaron. O sea, ¿qué se demora más? Anestesia, un coger. Miren. ¿Cuánto va de cirugía? 1 minuto 46. Ya están cerrando, mire. Ya, a otro punto y terminó. ¿Le tiene miedo a la cirugía? ¿Cuál es la única indicación para operar? Que me aseguren de que el trabajador lo va a ¿qué? Reubicado. Porque Reubicado. ¿cómo quedó la muñeca? Inestable. 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 Y una muñeca inestable, 8 Es horas más de trabajo frágil. otra vez, yo normalmente les digo solamente hasta el 30% de la jornada laboral. ¿Sí me entiende? O sea, de 6 horas, de 8 horas, 6. ¿A 6? 6. ¿Y el resto qué? Entonces, ya acabó la cirugía. ¿Cuánto? 2 minutos. 2 minutos. ¿Miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo a la cirugía? Ahora sí. ¿Sí los convencí? Lo mejor es la cirugía. Lo mejor, eso sí quedan sanos. Pero ¿quién se encarga de la cirugía? Nosotros. Nosotros. Y cuando digo nosotros, somos profesionales en ese tema. ¿Listo? Pero si, digamos, la persona, bueno, sí, se sabe que se tiene que reubicar, ¿verdad? Y si la persona no se cuida y puede que le genere otra vez el Es que túnel. usted cuidar en el trabajo, porque en la casa, ¿qué va a hacer que le genere túnel? No, curiosidad. ¿No? ¿Qué va a hacer usted en que la la casa? persona estudie y vaya y realice también trabajos en Ah, conjunto. bueno, para eso, O sea, para eso hay una Buen cosa que llama embarazo. análisis de puesto de trabajo. ¿Cierto? Análisis de puesto de trabajo, usted tiene todos los factores de riesgo laborales, los tiene controlados y solamente les pone el 25% de la jornada laboral. ¿Hay riesgo para el túnel? Y se genera un túnel del carpo, le manda a estudiar origen, ¿cómo lo van a dar? Común no laboral, porque demuestra el riesgo. Ah, ¿Sí ven? Entonces, bajo la resolución 2346, si les quedó ya claro el túnel del carpo, fácil, sí, hombre. Bajo la resolución 2346 de 2007, ¿cierto? En los exámenes, sobre todo en los exámenes ocupacionales periódicos, es que podemos identificar ¿qué? El túnel del carpo. En el artículo 8, ¿qué dice? Que las preocupacionales como las periódicas programadas se deben analizar los conceptos sobre restricciones existentes, describiendo cuáles son y la temporalidad. Entonces, por lo menos, un periódico, túnel del carpo, se restringen movimientos repetitivos. ¿Por cuánto? Por 6 meses, mientras le hace el estudio de origen. Ahí cumplo con el artículo 8. Ay, doctor, ¿que por qué le mandó restricciones? Pues porque tengo que cumplir el artículo 8. No es que le encontré un Tilelifan positivo y todavía me llaman los profesionales. Y doctor, ¿usted por qué le mandó restricciones? O sea, parece que no entendieron o no supieron la resolución 2346. Uno tiene que ir muy de la mano con la resolución. Artículo 12. Entonces, ay, doctor, ¿usted por qué la remitió a la EPS? ¿Qué dice el artículo 12? Trámite resultante de la evaluación médica Dígalo ocupacional. duro. Trámite resultante de la evaluación médica ocupacional. Si como resultado de cualquiera de las evaluaciones médicas ocupacionales practicadas a un trabajador se diagnostica enfermedad común o profesional, el médico que la realice tiene la obligación de remitir al trabajador a los servicios de atención en salud que se requieren. ¿Tengo la obligación o no? Pero es que la mandé, ¿sí ven? Entonces, y yo la mando a la EPS a que le hagan la electromografía le salió efectivamente, póngale un túnel del carpo 1, ¿sí me entienden? Le mando yo las restricciones y le digo, listo, la remito para estudio de origen. El estudio de origen, si es por EPS, bajo el decreto ¿qué? 1295 del 94 artículo 12, pero si es por ARL, ¿bajo qué? La ley antitrámite capítulo en el artículo 100, pero ahí lo tengo bien resumido y quiere para que le tomen una fotico. Ya. Hay una cosa que llama estudio de qué, de origen en primera oportunidad, ya está hay una resolución que llama resolución en primera oportunidad, pero está hasta ahorita en borrador, todavía no la han reglamentado.
decreto en primera oportunidad. Y con ese decreto, simplemente lo que se quiere es dejar claro quiénes son los encargados de hacer ese estudio, y ahí se deja claro que son ¿qué? Las ARLs, las EPS, ese estudio de origen, y dejan claro quiénes califican cuando haya mejoría médica máxima que no tiene que superar los 540 días. Bueno, en fin, eso es carta ya en las conferencias que doy yo, pero ¿qué me interesa aquí? Que el estudio de origen empieza acá, ¿no? Con la EPS o con la ARL. Si la EPS se lo da a usted común, ¿usted qué va a hacer? Apela. Apelar. Y apela abajo. La ley antitrámite, capítulo 9, artículo 142, dice que usted tiene 10 días hábiles, tan pronto le llega a usted el resultado para apelar. ¿Sí entendió lo que le dije, cierto? Pues yo lo mando a estudiar el origen, y la EPS le dice, sí, el túnel del Carpo es de origen común, ¿usted qué va a hacer? Apelar, porque lleva 20 años como secretario. ¿Y apela a qué? A las juntas de calificación, que son la primera instancia. La Entonces, regional. la junta regional la ve bajo el decreto 1352 y le pide todo esto. ¿Listo? Y ahí están los exámenes de ingreso, periódico. Ay, que la empresa no los había hecho. Ah, bueno, lleve el bulto, porque son los requisitos mínimos para estudiar el origen. ¿Sí me entiende? Y entonces viene el artículo 30 y dice: el empresario dará a cabo el cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados. Ay, es que no los tengo. Ah, bueno, mija, dele aviso enseguida al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Pues para que lo multe. No vale nada, son 5.000 salarios mínimos legales vigentes nomás. Quiere decir que le tocó cerrar la empresa. Y el parágrafo 2 dice: pero ustedes, señores juntas o personal que vaya a calificar, usted no me prepara la calificación. Si el man quebró, no es problema de él, la RL, meta de la mano al drill, pero tienen que aparecer los documentos. ¿Cuáles? Estos, para poder estudiar origen. ¿Listo? ¿Y qué dice el artículo 30? También que se debe hacer un análisis de puesto de trabajo. ¿Qué es un análisis de puesto de trabajo? Es simplemente demostrar el factor de riesgo en modo, tiempo y lugar. Entonces, ¿cómo se demuestra el factor de riesgo en modo, tiempo y lugar? Ah, porque eso lo dice el decreto 1477, que ya ustedes conocen, que lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? El artículo 3, que también lo manejamos, que es relación de causalidad. Relación de causalidad es demostrar el factor de riesgo en modo, tiempo y lugar, y la presencia de la enfermedad. ¿Quién demuestra la enfermedad? Yo. ¿Con qué? Con el diagnóstico y la tomografía. Y ustedes demuestran el factor de riesgo en modo, tiempo y lugar. Modo: secretaria que elabora realizando movimientos repetitivos con muñeca en flexoextensión, con muñecas en flexoextensión durante toda la jornada laboral. Modo: tiempo, 8 horas de trabajo, sin ninguna pausa activa y sin calistenia antes de jornada laboral. Y lugar: oficina del área administrativa de la empresa Promelar. Fácil o no fácil ahí demostrar que tú eres descargo. ¿Listo? Una vez ya se comienza a hacer el estudio de origen y queda laboral, pasaría a la resolución 3050. Pero la resolución 3050, que es todo lo que habla de rehabilitación, que dice que la responsabilidad de los empleadores, y con esto ya se le acabó la huevonada a los empleadores: ay, es que yo no lo mando a hacer esas terapias, que qué mamera. No. Primero tienen que acatar todo lo que es el manual de rehabilitación, todo lo que le va a hacer la RL para rehabilitarla a ella por el túnel. 2, garantizar la participación del trabajador. Ay, es que tiene que ir a las terapias, pues vaya, porque le toca. Y 3, yo le mandé restricciones: doctor, yo lo cito a los 3, y las restricciones: doctor, la empresa no le hizo caso. Ay, que dice el punto H de esa resolución, que tiene 10 días para comenzar a ejecutar la restricción que yo dé. Si no, los abogados están así. ¿Y están así para qué? Para hacer valer promoción, prevención de la 2844. Den papaya, mire. ¿Listo? Y tiene que realizar los estudios de puesto de trabajo necesarios para el desarrollo del programa de rehabilitación, los análisis de puesto de trabajo, todo lo que necesite hacer. ¿Listo? Pero así como hay responsabilidad del empleador, también hay responsabilidad de ¿qué? Del trabajador. Ay, es que se le da permiso, pero va a jugar billar. No, tiene que asistir ¿a qué? A la terapia. Y una cosa que me gustó mucho de esta resolución es la E, lea la E. Utilizar las incapacidades temporales y o recomendaciones médicas conforme al programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional de los trabajadores, sin exponer su salud, dar un uso indebido a dichas incapacidades temporales laboral en otra empresa o actividad, realizar actividades deportivas o recreativas,
paseos o viajes que afecten su salud e incumplan el programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional. Ay, es de que los estaba trabajadores. incapacitado y lo vieron en el Face por allá mijo, de una vez, venga, mijo, venga, despido por esta causa. ¿Por qué? Resolución 3050, artículo ¿qué? 7 numeral ley. Despido por esta causa. Ay, va al Ministerio, vaya al Ministerio de Trabajo. ¿Qué le va a decir el Ministerio de Trabajo? Mijo, a comer mierda. Porque usted estaba incapacitado. Era incapacitado. Nos llegó aquí con el profe Cuellar, un paciente a Cuellar. Decía, profe, imagine este man. Tenía una fractura de radio y cúbito por accidente de trabajo. ¿Listo? Lo operaron. Lo incapacitaron. El man bien, iba mejorando bien. Se le dio por coger la moto, ahí se para Rovira y en Rovira se estrelló y se volvió a fracturar la misma aquí. La misma mano. Vine el abogado de la empresa. ¿Y qué hacemos, doctor? Va, échelo. Pero, doctor, échelo. ¿Por qué? Resolución 30 y cuenta, artículo 7, numeral 5. ¿Y qué dice? Utilizar las incapacidades conforme al programa de rehabilitación integral de ocupacional sin exponer ¿qué? Su salud. Su salud. Dar un uso indebido de dichas incapacidades. Laborar en otras empresas, realizar actividades deportivas, recreativas, viajes, bueno, en fin, pues ya, así como hay deberes para el trabajador, para el empleador, también hay para el trabajador. Esto es lo que viene ya lo que es la calificación, entonces nosotros lo calificamos para saber si se indemniza o no se indemniza el trabajador. Y una vez se califica, recuerde que la calificación va entre el 0 y el 5%, no se genera secuelas entre el 0 y el 4.9, entre el 5 y el 49.9% se indemniza, entonces quiere decir que el paciente no se pensionó, pero sí quedó con una incapacidad permanente para hacer una secuela. Ya lo rehabilitamos y todo, entonces lo mandamos a ¿qué? A trabajar bajo el artículo 4 y 8 que dice restricciones laborales que son de obligatorio cumplimiento y que el trabajador tiene, y que el empleador tiene que acatar. ¿Listo? Entonces cuando ya el trabajador esté que le hayamos hecho toda la rehabilitación, esté rehabilitado, como médico laboral yo lo mando ya, voy a hacer la empresa, le va a llegar a usted la galletica con mis restricciones laborales, pero están bajo artículo 4 y 8 que ustedes tienen que cumplir. ¿A dónde lo van a reubicar? Eso es problema de ustedes y del empleador. Ustedes tienen que buscar ¿qué? El sitio, porque es que la resolución 0312 también dice lo mismo. Mire. ¿Y cuál es la resolución 0312? Los estándares mínimos del ¿qué? Del sistema de gestión. Es decir, les quedó claro así toda la parte legal y todo. Esto era cuando yo estaba en mi especialidad. Esto ya lo saben ustedes. Esto también ya lo saben acá. Esto también ya lo saben. Lo de las personas ya lo saben. La etiología ya lo saben. Esta no la quise poner. La clasificación, el túnel del carpo. Mire, me gusta mucho más esta, ¿cierto? Aquí sí se ve el daño completo que sería un grado 3. Este es un grado 1 que es la cápsula de mielina. Mire, aquí está el impulso nervioso. ¿Por qué le podemos tomar fotos ahora? Sí. Y aquí se ve muy bien, grado 1, grado 2 y grado 3. Miren, aquí se ve perfecto. Cuando es grado 1, grado 2 y grado 3. Aquí están las manifestaciones clínicas que ya no me gusta que la vean porque pues ya la saben ustedes. Bueno, el interrogatorio. Ya cuál es el paraclínico de oro, la electromiografía. Aquí están las pruebas que yo les puse a ustedes. Este diapasón ya casi no se utiliza. La electromiografía, que ya saben que la electromiografía es para poderme clasificar aquí los túneles del carpo. ¿Esto qué es? Las Sí, para descartar que no va a haber una fractura o algo, ¿no? Factores de riesgo individuales. Entonces recuerde que la edad, ¿por qué la edad está relacionada con el túnel del carpo? ¿Por qué la edad? ¿Quién tiene más riesgo de generar túnel del carpo? ¿Ella que tiene cuántos años? 22. ¿O yo que tengo 51? Usted. Yo, ¿por qué? Porque el cuerpo se va degenerando poco a poco. Yo que les enseñé que contestaron. Depende. Y le voy a explicar, depende de qué. Yo tengo 51 años y no tengo nada, pero ella tiene 22 y está en embarazo. ¿Quién tiene más riesgo? Ella. Yo tengo 51 y no tengo nada, pero ella tiene hipotiroidismo. ¿Quién tiene más riesgo?
Yo tengo 51 años y yo no tengo nada, pero yo tengo una artritis reumatoidea. Yo tengo 51 años y yo no soy obeso, pero yo sí soy obeso. Entonces, de los dos, ¿quién tiene más riesgo? Ella. Depende de qué, de las características individuales. Si ambos estamos sanos, ¿quién tiene más riesgo? Yo. ¿Y por qué yo, si ambos estamos sanos? Por la edad. Por la edad. ¿Pero por qué? Porque los mecanismos de autorreparación míos son mucho más que lentos, entonces necesito mucho más pausa activa. Entonces, hablemos de la pausa activa. Pausa activa para el túnel del carpo para todos acá de cuántos minutos. 15. Depende. Depende de qué. De la Yo tengo 51 años y no tengo nada y ella está en embarazo. ¿Quién necesita más pausa activa? ¿Ella o yo? Usted. Depende. Yo. Ella, porque ya está en embarazo. Entonces, si ve que la pausa activa no es una receta de cocina, pare, todo el mundo haga pausa activa de 5 minutos. No, depende de las características de cada qué. De cada uno. Entonces, la edad, el sexo. ¿Quién tiende a generar más túnel del carpo? ¿El hombre o la mujer? Ya les quedó claro que la mujer. Lateralidad, pues obviamente si usted es derecho, pues el derecho. Índice de masa corporal, ¿por qué? Por la Por obesidad. Por la obesidad. Patologías como cuáles. diabetes. Diabetes. Y el hipotiroidismo. el hipotiroidismo. Fracturas. Véala. Esos factores, bueno, me faltó los factores individuales en la que dije hace poco. Tratamiento médico, tratamiento médico laboral. Entonces, miren las recomendaciones que le van a llegar a ustedes. Entonces, mantener muñeca en posición funcional la mayor parte del tiempo, tener espacio adecuado en la tarea administrativa, pausas activas cada 2 horas, evitar horas extras, rotación del puesto de trabajo, reubicación como última opción. ¿Por qué yo digo mantener muñeca en posición funcional o neutra? ¿Para qué pongo eso? ¿Para qué pongo mantener posición en muñeca neutra? Para que no. Para evitar ¿Sí? la exposición. ¿Pero a qué? Al túnel del carpo. Pero por eso, ¿por qué neutro? Eso, para evitar los movimientos de flexión y qué. Y extensión. Esas son las recomendaciones que lleva la prueba de oro. Mire, esto es totalmente ¿qué? Contraindicado, ¿no? Porque esto es para uso ¿qué? Nocturno. Nocturno. Tratamiento quirúrgico, muy fácil, ya aquí se ve perfecto. Miren, si ustedes quieren sacarle una foto de esto para que se vean cómo es la cirugía, pero ya vieron el video, ¿no? Y el video se ve perfecto. Y ya se dieron cuenta cómo es aquí, vean, el proceso de cicatrización, o sea que esa cirugía queda perfecta. Bueno, y entonces ese ligamento queda así. Suelto, miren, lo suelto, queda totalmente inestable. Tendinitis de Kerbein. En la tendinitis de Kerbein, el problema es de qué? De De la tendones, inflamación de los más tendones, no de ¿no? qué? De nervios. Entonces ahí está en la tendinitis de Kerbein, ¿qué se va a afectar? Se va a afectar El tendón el pulgar. abductor y el extensor. Se los presento. Aquí están los dos ligas. ¿Qué es el ligamento? Es la parte final de ¿qué? Del músculo. Entonces, el abductor y el extensor. Pregunta de quiz y de parcial. ¿Cuáles son los ligamentos que se afectan en el tendinitis de Kerbein? El abductor y el extensor. Movimientos entonces del pulgar. Ya sabemos de la muñeca, ¿no? Movimientos del pulgar. Entonces, flexión, extensión, aducción, abducción y oposición. ¿Listo? A ver, repasémoslos, todo el mundo. ¿Esto cómo se llama? Abducción, ABD, abducción, ADD, aducción. ¿Sí entendieron? Vea. ABD, abducción, ADD, aducción, ABD, alejar de la línea media. ABD, abducción, alejar de la línea media. ADD, aducción, acercar a la línea media. ¿Sí ven? Esta, extensión, flexión y oposición. Pregunta de parcial y de quiz para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los tendones que se afectan? El abductor y el extensor. Ahí está. ¿Por qué se afectan? Porque con tanto movimiento repetitivo se inflaman estos músculos y quedan atrapados aquí en este ligamento, que se llama ligamento ¿qué? Cenudo. O transverso también, inflamación de la vaina común de la extensión y el abductor. Entonces, miren, ahí está, el transverso
se inflama y comprime, pero comprime que el tendón, no el nervio. Entonces, ¿cómo van a ser los síntomas? Dolor. ¿Y hay adormecimiento? No, No, porque no. no hay. Y otra cosa que se me ha olvidado, otro síntoma del túnel del carpo es que el dolor es quemante. Y aquí solamente el dolor es difuso. ¿Y cómo es el dolor? Le dicen los trabajadores a uno, doctor, es que me duele así. Porque el tendón termina acá, pero ¿dónde nace? Acá. Entonces uno comienza a hacer esto. Y todo esto que duele. ¿Y dónde nace? Acá. Y esta parte les duele demasiado. ¿Dónde termina? Acá. Entonces, falso o verdadero. Paciente que presenta tendinitis de Kerber y el dolor característico es un dolor quemante, urente, tipo corrientazo en muñeca. Falso o verdadero. Falso. Claro. Entonces, ahí están los tendones. Se presenta mucho más en mujeres, ya saben por qué. Factores de riesgo parecidos a los del túnel del carpo. Y esto, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Entonces, esto es para que lo hagan ustedes allá, amigos. Colocamos el codo en posición neutra, bajamos el pulgar bien, hágame flexión del pulgar bien, ¿cierto? Cerramos y mire, todo el mundo aquí, la puse allí porque es la más delgadita. Mire acá, mire los dos tendones, ¿sí ven los tendones ahí? ¿Sí vieron los tendones? Que pica ahí. Mire los tendones ahí, mírenlos. Ahora sí. Ahora todo el mundo toque los tendones para que sientan. Los tendones, eso, sí ve que siente como un concho. Venga, lo tocan, pero mire, ahora no lo quieren tocar. Ahí. ¿Sí ven los tendones como son? Venga, lo tocan, hágale, hermano, tóquela ahí. No, tiene permiso de tocarla hoy, vean. Ahí, aquí. Mírelo, ¿sí lo ven? ¿Sí ven? Hágale, mire, vea para que vean cómo es el tendón ahí, mire. ¿Sí ven? Duro, exacto. Hágale. ¿Todo el mundo ya la tocó? Me falta ella. No, el tendón. Ahí. Si ven el tendón, ¿cómo es? Entonces, la maniobra Finkelstein es esa. Ahí están los dos tendones, mírenlos ahí. ¿Sí lo ven? Sí, ahí sí. Si uno los quiere ver mejor, entonces mírenlo. El abductor y el extensor, mírenlos ahí. El abductor y el extensor. Abductor, extensor y abductor. Ahí está, aquí. Abductor y el extensor. Ahí se ven súper bien, ¿listo? Esa es la prueba de Finkelstein. Si sale positiva, entonces si le sale positiva, yo voy tocándola y llego acá y el dolor aquí es severo, ¿no? Entonces, dolor en la muñeca radial, dolor en la palpación, Finkelstein positivo, descartar una fractura. Y aquí sí se utiliza la férula. Mire la férula como es. Por favor, no se la den de médicos, porque si a usted un túnel del carpo le ponen una férula para Kerber, se lo tiran. O si le ponen una férula de un paciente con Kerber, le ponen una del túnel del carpo, se lo tiran. ¿Cuál es el objetivo de la férula acá? Mantener el dedo ¿qué? Estable. Quieto. Quieto. ¿Dónde se genera? Miren a mí, pum. Miren a mí, pum. ¿Cuántas veces espacian ustedes en una hora? 5.000, 10.000. Si yo dejo este dedo quieto, ¿cómo tienen que espaciar? Con los otros dedos. Para poderle dar ¿qué? Reposo. Estabilidad y reposo. ¿Quiénes más generan tendinitis de Kerber? ¿Quiénes más generan eso? Parte de las secretarias. Los que están ¿qué? En el celular. En el celular. ¿Sí me entienden? Entonces, por lo menos si ustedes están trabajando en un call center o con esos de consejo y toda esa vaina, ¿qué le van a decir ustedes a los trabajadores? En lugar de chatear, pongan mensajes de ¿qué? De voz. La cirugía. Ustedes saben que, y que la cirugía igualito que la de túnel, rompen el ligamento, pero pues quedan inestables, ¿no? Entonces, ¿qué es la recomendación acá? Restringir movimientos de ¿qué? De abducción y extensión, y se las coloco así. Restringir movimientos repetitivos de abducción y extensión de pulgar. Ay, doctor, ¿y eso qué es? Eso es resolución 2844. Ay, doctor, ya. Vale, mija, porque ya eso mencionar ya le tocó que. ¿Sí o no? Entonces, sí les quedó claro por qué restringir movimientos de abducción y extensión, ¿no? El ganglión, ya saben que hay que descartar que no sea un ganglión y le está ocasionando eso, ¿no? Mire, porque el ganglión es líquido, ¿de dónde? Del hueso. Ahí está, se ve perfecto. Y ahí está, miren, cuando lo saca. Miren, para que se vea, miren lo facilito. ¿Eso se retira? Claro, porque no es que le están generando dolor, limitación para el movimiento y todo. Mira, ahora sí identificaron bien los gangliones. Sí. Esto era columna, esto era acá. Es casi parecido a lo que cuando lo de la columna.
¿Claro hasta acá? Sí. Ahora seguiría. ¿Epicondilitis qué? Lateral. Lateral. ¿Y epicondilitis qué? Medial. Medial. Lateral o codo de tenista, medial o codo de golfista. Lateral, todo mundo, es que esta mujer es delgadita, entonces se ve bien. Mira este hueso. Tóquenlo, pero tóquenlo. Ustedes, a ver, toquen el hueso ustedes, a ver. Ok, mírelo. Este no se toca acá, mírelo que está acá. Eso, si lo vieron, mírelo, tóquenlo todo el mundo. ¿Cuál es? Eso, este es el lateral. Y se van a insertar todos los músculos que vienen acá. ¿Sí me entiende? Si se desgarra un músculo, es lo que genera ¿qué? Dolor. Y este es el epicóndilo ¿qué? Medial. Entonces haga todo el mundo esto, así como si estuvieran haciendo harta fuerza para poder destornillar o atornillar lo que está allá. Así, bien. ¿Y qué van sintiendo en el codo? Con fuerza, ¿qué van sintiendo en el codo? Esos son los músculos que generan el movimiento en el codo. ¿Sí ven? Ahí está. Sí, Es movimiento de pronación y supinación. Pronación, supinación y sienten ese cansancio. Esos son los movimientos que generan ¿qué? La epicondilitis. Dolor, no hay ningún momento de aborrecimiento. Tienen que tener muy en cuenta cuál es la epicondilitis lateral y la epicondilitis ¿qué? Medial. La epicondilitis lateral, lo que va a tener esta epicondilitis medial, lo que va a tener y mire por qué se inflaman, ¿no? Porque esto se va a comenzar a ¿qué? Se inflaman y se van rompiendo. Aquí se ve súper bien. Mire, aquí están inflamados y aquí se van ¿qué? Rasgando. Eso es todo lo de los factores de riesgo, los que yo les expliqué ahí. Y vamos a mirar lo del lagartijo, que ya prácticamente ya está todo listo. Se acabó este paseo, huepucha. ¿Qué es un desorden musculoesquelético? Son los desórdenes relacionados con el ¿qué? Con el trabajo. ¿Cierto? Incluyen alteraciones ¿a dónde? En los músculos, en los tendones, en los nervios. Entonces simplemente desorden musculoesquelético es un desorden musculoesquelético. ¿Qué es un desorden? Una alteración. ¿De dónde? De los músculos y de los huesos. ¿Relacionado con qué? Con el trabajo. Que es lo que nos importa a nosotros. ¿Listo? Ahí está la definición. Lesiones por trauma acumulativo. ¿Qué es una lesión? Un daño. ¿Qué es un trauma? ¿Qué es un trauma? También es un daño. Y acumulativo, ¿por qué es acumulativo? Por los movimientos. Porque se genera por la exposición a un factor de riesgo ¿a qué? Repetitivo. Y si estamos hablando de miembros superiores, ¿a dónde va a ser ese daño? Pues en los miembros superiores. ¿Sí? Ahí está la definición sin aprenderlo de memoria. Epicondilitis, ya saben qué es epicondilitis lateral. La tendinitis del músculo de los tendones, también llamada como codo del tenista, y epicondilitis medial como codo del golfista, ¿no? La tendinitis de Kervain simplemente habla de lo que ya hablamos, el túnel del carpo. Entonces factores anatómicos, ya el tamaño del túnel, aumento del contenido, ya saben qué es contenido, qué es continente, ya saben hablar de las presiones que dicen acá. Aquí están los factores de riesgo extralaborales y intralaborales. Trabajo estático y trabajo dinámico. Ya lo habíamos colocado en la clase pasada. Trabajo estático, yo les dije, ejemplo, ¿una qué? Secretaria. Trabajo dinámico, Un almacenista. Pero sí les voy a preguntar en el parcial y les voy a preguntar en el quiz. Esto, postura prolongada. ¿Qué es una postura prolongada? Léanlo. Cuando se adopta la misma postura por el 75% o más de la jornada laboral, 6 horas o más. Una secretaria. Entonces, más del 75% de la jornada laboral es una postura ¿qué? Prolongada. Postura mantenida. Cuando se adopta una postura biomecánicamente correcta por 2 o más horas, continua sin posibilidad de cambios. Si la postura es biomecánicamente incorrecta, se considerará manteniendo postura mantenida. Mantenida cuando se mantiene 20 2 horas. ¿Y esta cuánto? 20 minutos. 20 minutos. Es lo más que el carro, ¿no? Postura forzada. Cuando se adaptan posturas por fuera de los ángulos de confort. No, sí, entonces vamos a comenzar a manejar esto y todo. Entonces, mire, totalmente o
cuando lo tenemos aquí al borde. Y antigravitacional, ahí sí los que colocan el portátil aquí en las piernas por la noche y comienzan a, o lo tenemos aquí así, o sea, esas son las estructuras antigravitacionales, ¿listo? ¿Cómo identificamos los factores de riesgo causantes de los estrés? Entonces, ¿cómo identificamos? Entonces, lo vamos a identificar en el trabajador, ¿cierto? En el puesto de trabajo y en el ambiente. En el trabajador, que vamos a tener en cuenta la edad, el sexo, si es gordito, si no es gordito, si está en embarazo, si no está en embarazo, ¿cierto? Entonces, ahí están las características del trabajo, las características del puesto de trabajo. En las características del puesto de trabajo que vamos a mirar, La ubicación, si el teclado está en posición neutra, si cumple con los 15 centímetros del borde, son las características del puesto de trabajo. Y en el medio ambiente, si fuma, ¿no? Porque el cigarrillo que produce nicotina, y la nicotina vasoconstricción, y la vasoconstricción va a producir que isquemia. Listo, ¿no? El medio ambiente, el frío produce que vasoconstricción, las cargas de trabajo. Entonces recuerde que el tiempo es muy importante aquí. Entonces, por lo menos esas empresas que en diciembre tienen que entregar pues harto producido, entonces esa sobrecarga de trabajo puede generar también un túnel. Entonces usted llega y le digo yo a usted, bueno, ¿le duelen las manos? ¿Sí o no? Si dice que sí, bueno, se le adormecen las manos, ha perdido fuerza. El dolor es más que todo cuando, los lunes o los viernes. No, más que todo los lunes. ¿Tiene relación con el trabajo? No. Es más que todo jueves o viernes. ¿Tiene relación con el trabajo? Sí. Sí la cogieron, ¿no? Entonces, autorreportes, inspecciones estructuradas, encuestas de movilidad sentida, estudios de casos previos reportados, y ya hay casos en la empresa o no. Estas pruebas que dicen aquí, OCRA, RUA, REVA, ANSI, Martin State, son muy importantes, pero para hacer un análisis de puesto de trabajo. ¿Dónde las ven? En ergonomía. Entonces yo se las dejo ahí para no matar esa cabeza, porque las tienen que ver en ergonomía. Aquí dice intervención para el control de los factores de riesgo. Sí, evaluar el control de riesgo, ¿en donde? Mediante las intervenciones ergonómicas, incluyendo aspectos de diseño del puesto de trabajo, herramientas, materiales y equipo, organización del trabajo, aspectos psicolaboral. Entonces, organizar este puesto. Si usted tiene un túnel del carpo y está manejando un martillo neumático, esa vibración de cuerpo entero que está ocasionando, inflamación del nervio isquémico. Entonces, mira, si no hay vibración de cuerpo entero, de mano-brazo en este caso, que las condiciones del puesto de trabajo sean ergonómicas, promoción de estilos de vida, enfatizando en corrección de los factores de riesgo individuales modificables. ¿Cuáles son los factores de riesgo individuales modificables? Si está gordita, que baje de peso. ¿Sí o no? Si está en embarazo, pues esperar que termine el embarazo. Si sufre hipotiroidismo, pues dele manejo con levotiroxina. Listo, y vigilancia médica, obviamente con el médico laboral, haciendo pruebas de TINI y FANI, y ustedes también las pueden hacer en el puesto de trabajo. No hay ningún problema. Un programa que debe tener los siguientes responsabilidades del empleado. Bueno, eso es carreta. Lo que me interesa es que ustedes sepan hacer esta aquí. El empleado pueda tener alternativas de estas. Bueno, la importancia aquí de las pausas activas. Otra vez sobre los requisitos de terminar con herramienta de trabajo activo. Para aquí me decían algo de las pausas activas. Acá, aquí. Esto sí necesito que me lo pongan casi que textualmente. El objetivo de la pausa activa, léamelo. Ahí está el objetivo de la pausa activa. En Léalo. la 61. Sí, no alcanzó a leer. Léalo acá, léalo. Acá, aunque Sí. la evidencia, ¿Y eso? aunque la evidencia de los mecanismos de control de rotación y pausas activas es poca, a través de la recomendación de expertos se plantea que los periodos de reposo, desde el punto de vista fisiológico, recuperen las funciones normales y eviten la presencia de fatiga, por ende de lesiones. Ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la pausa activa? Permitir que todos los mecanismos de autorreparación, notear todo el riesgo sanguíneo, llegue al músculo y ¿lo qué? Lo Lo desinflama. desinflama. Listo. Así, y acabamos. Lo de desórdenes musculoesqueléticos del miembro superior. ¿Fácil o no fácil? Sí, señor. ¿Fácil? ¿Cortado? ¿Fácil, sí o no? Hasta la 61. Entonces, tenemos que mirar la anatomía del manguito rotador, y el manguito rotador está conformado por los músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor.
Ahí están los músculos del manguito rotador. ¿Y qué fue la función de los músculos del manguito rotador? Proteger la cabeza de qué? Del húmero cuando va a hacer los diferentes movimientos. ¿Listo? Se me olvidaba que hablamos de codo, ¿cierto? Ya tenemos los movimientos normales de quién? Del pulgar. Ahora los movimientos normales del codo. Entonces parecen porque esto lo pregunto en el quiz y en el parcial. Como hablamos de epicondilite, entonces los movimientos del codo son estos, vean. Flexión, extensión, pronación y supinación. Supinación, suplicar, pedir monedas. ¿Listo? Los movimientos del codo normalitos. Flexión, extensión, pronación y supinación. Entonces hasta aquí les voy a explicar. Entonces, mire, neutro, flexión, extensión, desviación cubital, desviación radial. La idea que dicen conmigo, ¿no? Es neutro, flexión, extensión, desviación cubital, desviación radial. ¿Listo? Abducción, aducción, extensión, flexión, oposición. Flexión, extensión, supinación, pronación. ¿Listo? Ahora los del hombro. Todos los del hombro los vamos a repasar. Porque si no conocen los movimientos no pueden crear el trabajador. Entonces, todo el mundo. Flexión. ¿Sí vieron, no? Flexiones de frente. Flexión. ABD. Abducción es retirarlo de la línea media hasta arriba. ¿Listo? Extensión. ADD, que es acercar a la línea media, vean. ADD. Rotación externa y rotación interna. ¿Listo? Importante tener en cuenta que los ángulos de confort del hombro son 60 a 90, que son ángulos de confort que hasta aquí no va a haber daño. Eso es lo que quiero que aprendan. ¿Listo? Hasta aquí no va a haber daño. Entonces repasemos. ¿Cómo se llama esto? Flexión. ¿Cómo se llama esto? Flexión. ¿Cómo se llama esto? Abducción. Abducción. Ahora, ¿cómo se llama esto? ADD. Usted hizo esto, o sea que flexionó el codo. Es ADD, aducción. Extensión, rotación externa, rotación interna. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Ángulos de confort del hombro 60 y 90. ¿Por qué tenemos que hablar de ángulos de confort? Porque aquí está la cavidad glenoidal y aquí está el músculo ¿qué? Del húmero. Hágame flexión. Flexión. Ya, espere que ya me... Flexión, hágale flexión. Ay, no, a 90 grados. Mire cómo quedó el hueso del húmero. ¿Sí me entiende? Hasta ahí los músculos están bien, del manguito rotador. ¿Sí me entiende? Que son supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Pero súbelo más. ¿Qué pasó aquí? Se comenzaron a estirar hasta los 180 grados. Si se estira, ¿qué pasa con esos tendones si se estiran? ¿Qué pasa si se siguen estirando? ¿Qué pasa con el anillo fibroso si hace flexión y flexión? ¿Qué va pasando? ¿Se va qué? Desgastando. Rompiendo, desgarrando. Pasa lo mismo acá. Si usted hace movimientos hasta acá, no hay ningún problema. Bájalo otra vez. Cavidad glenoidal y la cabeza de qué? Del húmero. Y todos los músculos del manguito rotador están ahí para que si ella hace flexión, haga flexión, no se salga. Porque si sale se luxaría. ¿Sí ven? Entonces, esa es la función de ellos. Entonces, flexiona 90. Hasta ahí no hay problema. Pero si lo sigue subiendo, ahí es cuando se estiran y se pueden ¿qué? Romper. ¿Sí entendieron ahí? Sí. Entonces, si han visto quiénes hacen más hombro doloroso, quiénes están cobrando cada ratico. Los de las bucetas. Porque está saliendo del ángulo de confort de la ¿qué? De la abducción. ¿Quiénes hacen más túneles del carpo? Los que están ¿qué? Las cargas por encima de la cabeza. Eso, los que están haciendo ¿qué? Las mercaderías. Los caderistas. Y si le pone carga, peor, y ya vamos a ver por qué. Entonces, todo por ahora les digo, todo movimiento de los 60 a los 90, Normal. Neutro. por encima de los 90, hay riesgo de que riesgo. hagan lesiones del manguito rotador. ¿Y por qué? Porque hay fatiga, hay ¿qué? Inflamación de los tendones que generan la estabilidad del manguito rotador, porque de tanto usted que sobreestirado se van ¿qué? Rompiendo. ¿Sí entendieron eso ahí? Les quedó claro todos los movimientos, ¿no? Sí, señor. Entonces aquí vemos cómo se rompen. ¿Usted lo ve cómo se rompen? Miren, ahí están. Entonces miren cómo se rompen estos músculos del manguito rotador y ahí es donde se genera ¿qué? Miren.
Esos son los que se van de cirugía. Entonces, vamos a repasarlos. Porque aquí hay otra cosita buena que meto en el papel también. Marco conceptual. Entonces, ¿definición de qué? De hombro doloroso. Uy, y se lo voy a preguntar en el quiz y la mayoría se confunden. Miren la definición del hombro doloroso. Como es de fácil. Dolor que va de el esternón a la clavícula. Si va del esternón a la clavícula, ¿cómo se llama? Externo clavicular. ¿Fácil o no fácil? Entonces, ojo con esto, para que no lo aprendan de memoria, porque si lo aprenden de memoria no me lo van a decir allá. Definición de hombro doloroso, dolor que va desde el esternón a la clavícula, esternoclavicular. De la clavícula al acromion, acromio clavicular. Y esto se llama cavidad glenoidal y esta es la cabeza del húmero, glenohumeral. Definición, dolor que va desde la parte externoclavicular, acromio clavicular, glenohumeral. Facilito. Esa es la definición de qué? De hombro doloroso. Y siempre se las pregunto. Pero, ¿ven difícil ahí? Si es, ¿por qué ven ustedes anatomía conmigo o con el que vieron? Pues precisamente para que aprendan eso y les quede mucho más fácil para este semestre. La definición de hombro doloroso. Esto se llama esternón, esternoclavicular, acromio clavicular, glenohumeral. El dolor que compromete todo eso. Eso es hombro doloroso. ¿Listo? Lesión por trauma acumulativo, lo mismo. Desorden musculoesquelético, lo mismo. Trabajo estático y trabajo dinámico es lo mismo. Entonces aquí donde dice aquí fatiga, dice de acuerdo con la hipótesis intrínseca, la alta presión intramuscular sostenida en los músculos del manguito rotador deteriora la microcirculación en los tejidos tendinosos, lo cual causa tendinosis y hipotensión de generación y posterior degeneración. Por aquí habla del 60%. Dice hay movimientos de repetición de movimientos de los ángulos preferidos por encima de los 60 grados de flexión y abducción y elevación. También se encontró asociación positiva entre síntomas no inespecíficos de hombro doloroso y el número de piezas manipuladas por día. Aquí, en este sentido, encontraron una relación de exposición-respuesta para la elevación del brazo por encima de los 90 grados y hombro doloroso cuando se considera como desenlace del dolor de hombro y sin incapacidad entre 60 y 90 grados. ¿Sí? Que por encima de 90 grados de fatiga. Listo. Características psicosociales para que genere hombro doloroso. Alta carga mental y demanda laboral pueden incrementar la tensión del músculo. Cuando tienen que, esas personas para los diciembre y todos esos supermercados grandes y todo, que tienen que comenzar a generar pedidos y cosas, entonces eso genera mucha fatiga. El estrés laboral puede reducir la habilidad de la relajación del músculo. Entre más estresado, pues el músculo se va a contraer más, ¿no? Alta cargas mentales, aspectos clínicos, eso no comiencen a explicarme qué es cada cosa, que eso no va para ustedes. Esto es lo mismo que les expliqué aquí, esto lo vamos a ver en economía. Los autorreportes, lo mismo, ¿no? ¿Qué van a tener en cuenta ustedes en el trabajador? Si es obeso, si no es obeso, hacer entrevistas, autorreportes preguntando qué síntomas tiene. Y aquí, ¿qué es más importante? Si eleva o no eleva el hombro por encima de los 90 grados y si lo hace con fuerza. Y este cuadro necesito que me lo pongan en una diapositiva. Póngame en este cuadro. ¿Cuál es el cuadro? A 50. Este. ¿Qué factores de carga física se deben contemplar para el riesgo de hombro doloroso? Entonces, a ver, Desde las recomendaciones, dice ser abducción o flexión a 90 grados, entonces, a 90 grados, ahí. Dice, factor biomecánico postural, abducción y abducción mayor a 90 grados, o sea, pongámosle aquí más o menos estaría como en 120 grados. Dice, levantar o alcanzar conos sin manejo de cargas, trabajo con manos por encima de la cabeza, trabajos con codos por encima de los hombros. Factor de riesgo biomecánico asociado, ninguno, sin nada de peso. ¿Cuánto tiene que trabajar máximo? 4 horas. 4 horas al día. ¿Sí entendieron? Sí, señor. ¿Por qué? Porque ¿qué está generando acá? Con los ligamentos, los músculos del manguito rotador, ¿qué está generando? Inflamación. Ahora, lo mismo, mayor a 90 grados, pero con repetitividad mayor a 1 minuto, o trabajo estático mayor a 3 minutos, o fuerza
mayor al 30% de movimiento de contracción muscular voluntaria. Es decir, ¿le genera qué? ¿Le genera qué? El riesgo por encima de los 90 grados, pero le genera qué? Repetitividad. Y esa repetitividad, ¿cierto? Dice que máximo ¿cuántas horas? 2. 2 horas. Porque ya hay 2 factores de riesgo. ¿Cuáles? La postura por encima de los 90 grados y la repetitividad. ¿Sí entendieron? Y 3, si le pone carga, y mire que le pusieron 11 kilos, ni siquiera le pusieron 25. Con repeticiones mayor a 25 veces por día. Quiere decir que una repetición por hora. Lo tendría que hacer máximo ¿cuántas? 2 horas. 2. ¿Eso se cumple? No. Y como no se cumple, por eso es que tenemos que hombro doloroso y cirugía del manguito rotador. Pero pues ahí lo dice la gatizo. Ahora, si usted no sube a 90 sino a 60, ¿cierto? Y se va a exponer a los mismos factores de riesgo, como disminuyó ¿qué? El riesgo aumenta ¿qué? La exposición. Ya no va a ser a 4 sino ¿qué? A 6 horas, o ya no va a ser a 2 sino a 4 horas con el mismo riesgo. ¿Listo? Aquí, ¿qué me interesa de esto? Es, si ve que ustedes han mirado lo que es la historia natural de la enfermedad de Leber-Icler en cuanto a la prevención primaria, secundaria y terciaria, pero aquí Lagatizo, y esto, ojo con esto que les pregunto y no me lo confundan, Lagatizo les da a ustedes, nos da una importancia tan grande que no habla de prevención primaria, secundaria y terciaria, sino que va más allá y habla de intervención primaria, secundaria y ¿qué? Terciaria. ¿Cuál es la intervención primaria? Léanla. Se aplica la fase de diseño de los puestos de trabajo con selección de una nueva tarea, considerando todos los elementos necesarios para el diseño de óptimo del puesto, eliminando los posibles riesgos generadores del dolor de hombro. Quiere decir que desde el mismo momento de diseño de los planos, ustedes ya le están diciendo al arquitecto, al ingeniero, si ustedes hacen ese puesto de trabajo así va a haber un riesgo. Porque ¿quiénes son los que saben de riesgo? Ustedes, no el arquitecto ni el ingeniero. Entonces, desde la misma fase de diseño, ustedes están identificando ¿qué? Un El riesgo. En la secundaria, Se debe aplicar cuando ya se ha identificado el posible riesgo, por lo tanto se debe empezar a estudiar el puesto de trabajo o la actividad identificada. ¿cuál es eso? La primaria, ¿cuál es? Identificar el riesgo en diseños. La secundaria es identificar el riesgo en el puesto de trabajo sin que el trabajador presente ¿qué? Síntomas. ¿Se entendieron, no? ¿Y la terciaria? En esta ya deben aplicarse las intervenciones correctivas, modificando los elementos de trabajo de acuerdo con la necesidad identificada. Porque el trabajador ya presenta ¿qué? El problema. El problema. Entonces, primaria, ¿en qué? En planos. Secundaria, en el puesto de trabajo, pero el trabajador está bien. Y la terciaria, ya ha habido el problema. ¿Fácil o no fácil? Y aquí volvemos a, bueno, prevención primaria, secundaria y terciaria, que es lo que nosotros hemos venido hablando de en la historia natural de la enfermedad de Leber-Icler. Entonces se identifican el agente del huésped del medio ambiente, y por aquí como que estaban también las definiciones de, ya las hemos anotado, ¿no? Postura prolongada, postura mantenida, postura forzada y postura antigravitacional. ¿Sí lo ven? Entonces eso son muy importantes, ustedes las tienen que identificar, ya las repasamos. Y esto se lo puedo preguntar en el quiz y en el parcial. ¿Fácil o no fácil? Si ven que cuando yo les puse estas dos, no era por molestar en la vida, es que de hombro doloroso simplemente es anatomía. No más, el resto es facilito. Listo, muchachos. Fue un placer para ustedes.